Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray y en esta oportunidad vamos a hacer un videito que en estos días me pidió alguien. Vamos a ver si me recuerdo quién fue el que me lo pidió para de una vez agradecerle aquí en público. Eh, a mi querido amigo Pepexwell me hizo varios requerimientos de videitos y uno de ellos fue el tema de arena. Normalmente yo no hablo mucho de arena, no es precisamente la parte del juego que más me guste, pero bueno, en este juego es importante porque nos va a ayudar a subir los stats para, por ejemplo, cuando estamos peleando en los Dwarven Ruins. Si ustedes se fijan, cuando nosotros entramos aquí en los Dwarven Ruins, yo me meto acá, le doy aquí a pelear, por ejemplo, y aquí ya esto me va diciendo que, por cierto, he bajado un montón, qué tier de arena tengo y los stats que me está subiendo esos tiers. Entonces, fíjense, me está subiendo 7% el ataque, 7% la defensa y 14% la salud. O sea, muchas veces esto es tan importante que puede hacer que, por ejemplo, cuando hay reset de la temporada de la arena, que tú, por ejemplo, si estabas haciendo aquí Winnet 26, a lo mejor ya no lo puedas hacer y tengas que ir a 25 o 24 hasta que vuelvas a subir la arena. Entonces el tema de la arena es importante por eso y también porque hay eventos que nos dan shard míticos y toda la cosa, ¿no? Como por ejemplo, ahorita hay un evento de arena clásica. Por eso es que yo, y eso es una de las estrategias que yo uso, cuando hay eventos, viernes y sábado, yo quito la defensa. Si ustedes se fijan acá, yo mi defensa está pobre para que me bajen y me sea más fácil poder subir otra vez, hacer puntos, puntos, puntos y después me vuelvan a bajar y así voy. Esa es una estrategia que yo uso. Y los domingos, como el domingo hay cierre digamos, de la semana, entonces ahí sí pongo mi defensa full y subo, trato de llegar lo más alto que pueda para poder ganar premios y ya después el lunes lo vuelvo a liberar. Eso es solo cuando hay eventos. Mientras no hay eventos, yo sí pongo mi full defensa de, de la arena. Entonces, bueno, vamos a darle refresh acá y lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelear en la arena. Claro, aquí seguramente me voy a encontrar personajes relativamente débiles porque, bueno, estoy en arenas bajas, pero igual para que ustedes tengan una idea. Entonces, si vamos, por ejemplo, vamos a pelear contra este equipo. Entonces, fíjense, este es el equipo que yo estoy usando. Entonces, básicamente lo que yo uso es Space para que me acelere, ¿verdad? Por eso yo necesito que mi Space sea rápida. Esto es algo que tengo que mejorar en ella, no está muy rápida. Después Luna, que dependiendo de cómo yo vea el equipo, y esto es cuando lo empiezo manual, de hecho lo vamos a hacer manual, yo o me acelero o me subo el ataque. Después tenemos a Lukea, a Gesonja y a Poca para que me resete a mi querida amiga Lukea. Como Lukea es la que más ataque tiene, él se va a enfocar en ella. Entonces, bueno, vamos a irnos a esta peleita. Y más o menos ahí le explico mi lógica de cuando yo lo hago, cuando lo tengo en manual. Entonces, fíjense, yo sé que aquí, cuando yo acelere, bueno, lo primero que yo siempre hago es acelero con Space. Entonces, fíjense, yo me fijo acá. Esta señora ya va a actuar. Y todos estos están más avanzados en la barra de turno que todos estos. Entonces yo pudiera darme el lujo acá de, en lugar de acelerarme, con esta habilidad de subir el ataque con esta. Entonces fíjense, yo ¡pum! Entonces ahora yo tengo Attack Up. Y esto me ayuda con Jason ya no me ayuda en nada porque Jason ya, como es HP Burn, él lo que hace es quemar. Pero fíjense que entonces ahora a mí me toca el turno de Lukea. Entonces fíjense, normalmente yo busco los DPS que me pueden hacer daño o si está Luna, enfoco a Luna. Pero en este caso, por ejemplo, está Gesonja. Entonces, ulti, Gesonja. Pum, borrado del mapa. Entonces viene Pocas, le reseteo la ulti a Lukea y digo, bueno, ¿quién es el otro que me puede fastidiar aquí? Melia. Pum, borrada Melia. Y los skills de Lukea hacen que si ella va acumulando estas espaditas en la medida que va atacando gente, pero si logra matar a alguien, acumula el doble y le resetea otra vez la ulti. Entonces yo tengo otra ulti aquí. Si aquí hubiese otro DPS,
yo atacaría a ese primero. Pero bueno, no hay otro DPS, entonces aquí yo puedo elegir entre Liz y Win. A mí siempre Win me parece más fastidioso y pum, lo borro del mapa. Y después viene Gesonja y yo lo que hago es pum, exploto y quemo. Y ya bueno, por ejemplo, ahí se fue eh, y ya aquí lo dejo en automático como para terminar la historia. ¿Ok? Y básicamente esa es la estrategia que yo uso en arena. Básicamente es ir primero, acelerar y lanzarme un nuker ahí para que la cosa se ponga interesante. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta es bien riesgosa porque normalmente las Asindo son más rápidas que yo. Pero bueno, no tiene la exclusiva, entonces vamos a ver si puedo ser más rápido que ella. Fíjense, aquí somos más rápidos y bastante más rápido. Entonces aceleramos, ¿verdad? Aquí nos podemos dar el lujo de incrementar el ataque. Y aquí entonces, ¿qué hago yo? Bueno, como la que más me va a fastidiar es Asindo, entonces nuqueo a Asindo. Se fue a Asindo. Reseteo otra vez a esta señora y me vuelo a Margarita. ¡Pum! Vuelve a hacer la ulti y me vuelo al Valentino. Y ya después aquí lo dejo en automático. Por mucho que Win pegue su escudo, que Maya se cure, se vuelva a revivir con el full salud cuando la mata la primera vez, no va a poder aguantar este ritmo de golpes satánicos y goodbye. Pero básicamente así es la historia. ¿Cuándo no funciona esta composición de equipo? Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, cuando son más rápidos que nosotros. Cuando hay un Asindo que es más rápido que nosotros y nos puede... Entonces, claro, aquí está fácil porque no, no hay así como que mucha mayor fuerza. Pero bueno, no quiero resetearlo porque quiero aprovechar que estamos en pleno evento, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿cómo hago yo esto? Por ejemplo, cuando estamos en evento, yo simplemente lo pongo en automático y lo que hago es apuntarle a los enemigos que quiero ir matando. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, bueno, vamos a deshacernos primero de esta, después nos deshacemos de este y después nos deshacemos de esta. ¡Pum! Y ya, listo. Entonces, el truco con esta composición es esa. ¿Qué alternativa pudiéramos hacer, por ejemplo, con algo parecido, más o menos la misma estrategia? Pudiéramos tener, por ejemplo, en lugar de Luquea, que entiendo que es un personaje eh, bastante difícil porque es mítico, ahí podríamos tener, por ejemplo, a Margarita, que todas las tenemos gratis. Y es más o menos la misma historia. Acelero o acelero su ataque, nuqueo con la última Margarita, entra poca, resetea la última Margarita, Margarita vuelve otra vez a lanzar la ulti y si queda alguien vivo lo remata Gesonja con HP burn en área. Pero más o menos ese es el truco. Aquí podríamos tener otro nuker, aquí también podría ser Lucifer, aquí podría ser ¿quién más? Cia no tanto porque Cia necesita como que un turno adicional para poder lanzar el bombazo, pero por ejemplo Maeve podría estar en este sitio también. O sea, cualquier personaje que sea nuker, bien sea que sea single target, pero que tal vez pueda actuar varias veces, como un Lucifer, como la misma Cia, Yoko, o alguien que haga daño en área como Margarita, ese tipo de personajes, el mismo Luz, que puedan hacer ataque en área y que pocas les pueda resetear esa, digamos, esta es la que yo uso. Hay muchas otras configuraciones, como por ejemplo si tienen a NAS, o sea, la configuración de control, que es básicamente yo empiezo a atacar, soy más rápido o controlo, porque bien sea porque los congelo con Nazel, por ejemplo, o porque los silencio con Asindo, y después mis Nuker van y terminan con todo eso, ¿no? So, bueno, vamos a hacer una última demo acá. Yo normalmente lo dejo así en automático. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, bueno, yo me voy a ir primero, voy a deshacerme de esta señora, después de esta y luego de este. Y ya. Ahí prácticamente ya no les queda mucho a los que están vivos porque ya murió este y murió el otro. Y esta configuración, créanme que yo la uso, lástima que estoy muy bajo en la arena, pero yo la uso contra cualquier equipo. Cuando no me lanzo yo a atacar, y no son muchos los que no puedo atacar. Cuando veo, por ejemplo, a una Space
con 3 exclusivas, o cuando veo una Cindo con una exclusiva, o cuando veo a un Nacel con una exclusiva. En esos casos yo no me meto a pelear porque seguramente ese equipo va a ser más rápido que yo y me van a matar. Pues. En algunos casos inclusive he conseguido equipos que son más rápidos que yo y igual se van. Bueno, esta no la vamos a poder matar, ahí cometí un error porque a ella no la podemos matar porque es inmune, pero bueno, ya tampoco pasa nada, por eso tenemos a toda esta gente aquí que nos cura. Pero esta configuración es súper eficiente, fíjense que aquí ya llegamos a Golden 1. Con esta configuración yo puedo tocar King, no me puedo mantener todavía porque no tengo buenas builds, pero yo puedo tocar King y ahí me mantengo entre Diamante 3 y King. Pero básicamente es eso. Entonces, bueno, les voy a mostrar rápidamente que ya vieron cómo funciona todo. Entonces, les voy a mostrar rapidito las configuraciones. Bueno, aquí tenemos a Lukea. Estos son los stats que ella tiene. ¿Okay? Recuerden que el fuerte de ella es meterle crit rate y crit damage. Los equipos que tiene, bueno, ella está en este set porque fue donde conseguí las mejores stats, pero lo ideal es que ella pueda llevar set de crit rate, crit damage. Cualquiera de estos dos sets. Y después acá abajo nos fuimos con crit rate, ataque y velocidad. Ok, básicamente eso. Aura, les muestro aquí rapidito para que la tengan. Bueno, el aura tiene un aura de crit rate porque me hace falta crit rate. Y emblemas, bueno, aquí lo tienen, le pueden tomar screenshot. Luego, la otra que usamos es Luna. Luna, estos son sus stats, salud y velocidad. Ella va con set de Feather y de First Aid, básicamente. Y aquí abajo es salud y velocidad, básicamente. Aura, creo que, bueno, esta aura ni la toman en cuenta. Y en la parte de emblemas, bueno, ahí tienen defensa y soporte. Uy, me fui. Después tenemos a Gesson, ya es el otro que usamos. Básicamente él, si vemos aquí en la parte de detalle, es salud, effect hit y mastery. Él va con equipo de accuracy, todo. Les muestro aquí abajo. Mastery, effect hit y velocidad. Así de sencillo. Emblemas, ahí los tienen. Y aura, ahí la tienen. El aura de mastery. Luego aquí tenemos a, bueno, ya vimos a este es 3. ¿Quién me falta aquí? Bueno, Space, normalito, ¿verdad? Puro set de velocidad. Emblemas, ahí los tienen. Aquí me falta subirle mucho más la velocidad a ella. Y en la parte de equipos, bueno, salud y velocidad. Más o menos parecido a lo que hacemos con Luna. Y por último tenemos a nuestro querido amigo Poca, que fíjense que inclusive yo ni siquiera, o sea, apenas está en Ascensión 1, 110, porque realmente él va a estar nada más que para resetear el cooldown de la ulti del nuker que tengamos. Básicamente esa es la función de él. Entonces aquí realmente no importa mucho lo que le tengamos. Lo que sí es importante es que el nuker sea más rápido que él para que actúe, después venga él y después vuelva a actuar el nuker otra vez. Básicamente eso, así es como yo trabajo con mi composición de arena. Entonces bueno, ahí les queda ese videito. Más o menos le di otras opciones de personaje. Sí que es verdad que vamos a necesitar a una iniciadora como Space, puede ser Guana también. Una segunda iniciadora que puede ser Luna, o podríamos juntar a Guana y Space. Necesitamos Nuker, que ya los vimos. Pueden ser varias opciones. Y sí, en esta composición que yo tengo, sí es imprescindible el tema de tener a pocas. Eso sería el único tema ahí que estaría complicado. Pero bueno, ahí esa es la que yo uso y esa es la que les estoy mostrando por si acaso tienen algún pocas por ahí. Pueden hacer esa composición y la verdad es que les va a ir muy bien. Entonces, bueno, gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye, bye.